Seguir con un tema que va a ser presentado por el doctor Carlos Antonio Nicolau, que es de México y que es de la Comisión Médica de la UIA y que es médico experto en medicina de urgencia, de familia y medicina del viajero. Y va a hablar sobre mal agudo en montaña y edema pulmonar, edema cerebral, perdón, que es el EMS y HACE. Buenas, ¿sí? Vamos a ver qué es esto, cómo tratarlo, cómo identificarlo, porque es algo muy frecuente y sobre todo nosotros que somos montañistas o alpinistas, pues lo vemos muy seguido, o si no es que nos pasa a nosotros, le pasa a alguien con el que estamos haciendo alguna expedición. Entonces, para poder entender muy bien esto, hay que saber, como ya nos explicó Edu, qué nos pasa en la altitud. Y de una manera muy simple de decirlo es, mientras más subimos, menor presión va a haber y con eso va a haber menor presión de los gases. Con esto podemos decir que el aire va a ser mucho más ligero y mucho menos denso. Entonces, de una manera muy simple es como si tuviéramos una jeringa y si nosotros apretamos el émbolo de la jeringa, quiere decir que va a haber más presión. Si nosotros subimos más, el émbolo de la jeringa va a estar más arriba, entonces las partículas de aire van a estar más dispersas y al cuerpo le va a costar mucho más trabajo poder obtener oxígeno. Hay rangos en los que nosotros vamos a poder presentar diferentes patologías. Entre los 2.500 metros a los 3.500 metros es común que presentemos estas patologías por altitud. Cuando tenemos manifestaciones más graves, como es el edema cerebral, las vamos a encontrar arriba de los 3.500 metros. El cuerpo, cuando sobrepasa altitudes extremas, arriba de los 5.500 metros, el proceso fisiológico del cuerpo se empieza a deteriorar y es mucho más difícil para el cuerpo para sobrevivir o mantenerse arriba. Entonces hay que estar conscientes de eso. Nosotros, mientras estamos haciendo una expedición y paso a paso, mientras vamos subiendo y caminando, lo que le va a pasar al cuerpo es que el cuerpo empieza a echar mecanismos muy complejos y empieza a hacer ajustes fisiológicos. ¿Para qué? Para la finalidad de que nosotros podamos tener un mejor rendimiento físico y estar más claros mentalmente, ¿no? Estar con una agudeza mental lo más cercano al óptimo, lo normal. Entonces, como ya dijo Eduardo, no me voy a detener mucho, los cambios fisiológicos que presentamos es aumento de la frecuencia respiratoria. Esta la podemos observar en los primeros minutos, horas que comenzamos el ascenso. El corazón sucede lo mismo, es un órgano que va muy de la mano con los pulmones. Entonces, igual, a los primeros minutos o horas que empezamos el ascenso, podemos empezar a presenciar estos cambios de aumento de frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco. El cerebro, a diferencia, es un órgano muy sensible, es un órgano diana, es un órgano que el cuerpo lo cuida mucho y tiene un mecanismo de protección propio. Este mecanismo lo que va a hacer es proteger que no aumente mucho la presión o muchos líquidos dentro del cráneo y no presentemos ninguna enfermedad. Este mecanismo se echa a andar solito y es un mecanismo para regular este flujo cerebral y evitar edema y que el cerebro se hinche. En cuestión de la circulación periférica, ya hablamos mucho de esto. Es importante saber que cuando nosotros estamos haciendo estos procesos, el cuerpo hacer estos cambios, nosotros tenemos un efecto que es, vamos mucho al baño. Y entonces eso se dice que es, aumentamos la diuresis. Al aumentar la diuresis, como ya lo escucharon durante todo el día, lo que pasa es que la viscosidad y la consistencia de la sangre se espesa mucho. Entonces este mecanismo también perjudica o puede perjudicar el transporte de oxígeno del cuerpo a otros órganos. Como ya hablamos de la saturación de oxígeno, y la estimulación para los glóbulos rojos. Nosotros si hacemos un frotis de sangre, tomamos sangre y lo vemos al microscopio, vamos a poder ver que este estímulo va a generar células inmaduras en los primeros 2-3 días. Aquí, como pueden ver, he escuchado que se le dice a la persona de lentes, aquí está muy fachero, ¿no? Muy canchero, sentado, viéndose muy cool en la foto y pueden ver al de al lado totalmente diferente. Es importante saber que todas las personas pues tenemos susceptibilidades diferentes y nos vamos a comportar de una manera muy diferente cuando estamos en altura. Entonces, aquí hay diferentes factores de riesgo que vamos a tener que tener en cuenta. Uno de los factores de riesgo, ya los han mencionado, es un ascenso muy rápido, sobre todo a la altitud a la que nosotros pensamos llegar, a la altitud en la que nosotros estamos durmiendo, el tiempo que vamos a estar expuesto a altitud. La deshidratación es importante saber esto. La exposición que vamos a estar a la altitud, si también nosotros a la altitud que nosotros
vivimos. No es lo mismo vivir a la nivel del mar. Yo que vivo en la Ciudad de México, que mi altitud es entre 2.500 o 3.000 metros, es diferente si yo quiero llegar a hacer una expedición. Y sobre todo si tenemos algún antecedente importante como MAM o edema cerebral o de pulmón. El mejor método preventivo, ya se los platicó Edu, el mejor método preventivo siempre va a ser aclimatarse. Si nosotros tenemos una buena aclimatación y un periodo de aclimatación mayor a 2 semanas, se ha investigado y se ha visto que nuestros cambios fisiológicos pueden durar algunas semanas a meses. En cuestión de prevención, a mí me gusta mucho hacer una gestión de riesgo con las personas. Entonces no me voy a meter a detalle a la tabla, porque va a ser muy cansado y tedioso para ustedes, pero lo importante que tienen que rescatar de esto es, tienen que saber la altitud que se quiere llegar, en cuánto tiempo y sobre todo si la persona tiene antecedentes. No es lo mismo yo tener antecedentes y querer llegar arriba de 3.000 metros o tener antecedentes graves como un edema cerebral, un edema pulmonar. Todas estas cosas nos van a dar un ranking y vamos a poder saber si la persona tiene un riesgo moderado o alto. La regla de oro, como siempre, la prevención, y lo que ya nos platicó Edu es la técnica de yo-yo. Vamos a subir, pero dormimos más abajo para este proceso de aclimatación. Tener una buena hidratación, alimentarnos bien, que los alimentos que tengamos tengan un buen aporte de energías. No voy a meter más a esto en las recomendaciones, que ya hablamos en la proceso de aclimatación, cuánto dormir, cómo dormir. El Instituto de Dolor de Cabeza o la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, que es un órgano americano, define la cefalea por altitud, que es dolor de cabeza por altitud, cuando nosotros tenemos dolor de cabeza, cuando superamos una altitud de 250.000 metros. Y tiene esta característica de que es bilateral y aumenta con el esfuerzo. Ahora, esta va a desaparecer 24 horas cuando nosotros descendemos. Es muy difícil nosotros hacer una diferenciación entre la cefalea de altitud del mal agudo de montaña. Teóricamente, nosotros podemos decir que la cefalea por altitud solo va a ser el dolor de cabeza y el mal agudo de montaña va a ser cuando al dolor de cabeza se le suma algo más. Pero prácticamente pues es muy difícil diferenciarlos. Entonces, si prácticamente tú lo vas a ver sintomático, lo vas a ver como no cefalea de altitud, sino como MAM. La fisiopatología de esto, el mal agudo de montaña, tienen que tener en cuenta que es el primer paso del edema cerebral. Es lo más leve y hay que identificarlo de manera temprana. La causa, es cuestión de repetírselos, es la hipoxia. La vamos a encontrar desde leve a moderado porque la fase más grave va a ser el edema cerebral y la aparición va a ser en las primeras 24 horas que iniciamos el ascenso. Los síntomas que vamos a poder presentar se pueden ocurrir o solo la cefalea o pueden aparecer de manera simultánea. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esto que tienen que tener muy en cuenta? Sobre todo, y el más importante, la cabeza. El dolor de cabeza generalmente va a ser difuso, o sea, me va a doler toda la cabeza por todos lados y no va a tener idea de dónde me llegó el batazo. Pero hay algunas características que nos pueden ayudar, que es pulsátil, es bilateral o bitemporal, que está en los dos lados de la cabeza. Este empeora por la noche y cuando nosotros nos levantamos. También este va a empeorar cuando nosotros hacemos esfuerzos. Se viene acompañado de fatiga, cuando nosotros estamos muy cansados, anorexia, que es la falta de apetito, mareo. También podemos tener vómitos, irritabilidad. Esto es más frecuente en pacientes más jóvenes, pero eso no quiere decir que el adulto no lo presente. Astenia, que es un agotamiento o ganas de ya no hacer nada. Y desórdenes del sueño y palpitaciones. Como pueden ver en esta imagen, hay un grupo muy grande de personas y tenemos a alguien haciendo algo muy característico que todos hemos visto en la montaña. Lo que quiero que se queden de esta imagen es que cuando nosotros presentamos un caso de mal agudo de montaña, no es un evento aislado. Cuando nosotros vamos a una expedición o estamos con un grupo de personas, lo que pasa es que todas estas personas o vienen de un lugar o vienen de una región o llevaron el mismo proceso de aclimatación. Entonces, si una persona está pasando esto, quiere decir que a lo mejor alguien más del grupo puede estar teniendo los mismos síntomas, entonces nosotros tenemos que estar mucho más al pendiente y hacer las preguntas y estar observando que nadie más lo tenga. Los signos que podemos encontrar, los signos es algo tangible, algo que nosotros observamos, porque los síntomas es algo muy subjetivo. A mí me puede doler ahorita la cabeza y no es nada, y a lo mejor a alguien de atrás le estalla la cabeza y es muy difícil hacer el comparativo. Los signos nos van a ayudar a poder ver si tenemos mal agudo de montaña de forma más temprana o no. Uno de ellos es el edema periférico, que es que se nos hinchan los pies o las manos, disminución de las idas al baño, que es la disminución de la diuresis.
Y la hipotensión ortostático postural es que yo me siento y me paro rápido y me mareo. Lo mismo puede pasar si me acuesto, me siento, no me voy a acostar porque no me quiero ensuciar, pero es eso. La saturación de oxígeno, yo se las pongo aquí porque en México nuestros ascensos son muy rápidos. Tenemos montañas de hasta 5.500 metros, entonces muchas veces no tenemos tantos campamentos, son ascensos y descensos rápidos. Lo que hacemos nosotros con la saturación de oxígeno es nosotros valoramos qué tanto afecta la saturación y hacemos un chequeo de promedios. Si tu promedio está dentro de lo normal o arriba, lo asociamos más a salud y poca probabilidad de tener mal agua de montaña, y si está abajo, es probable que tengas algún padecimiento arriba. Esta tabla es una tabla que es el Lake Louise Symptom Score. En esta tabla se usaba mucho, ahorita también se usa de manera diagnóstica, pero se usa mucho para investigación. Esta tabla nos refleja los síntomas principales del mal agudo de montaña y hay un score al lado. No me voy a detener a detalle, pero si nosotros tenemos 3 puntos, quiere decir que ya tenemos mal agudo de montaña, y de arriba lo que nos va a decir esta tabla es la gravedad del cuadro que estamos presentando. Ahora, como todos aquí hacen montaña, es muy lógico, si yo quiero nada más que se fijen en el último renglón, nadie duerme bien en altura. Entonces, de cajón, solo por hacer esto ya todos tenemos un punto. ¿Sale? Entonces, si se presenta algo más, la persona que esté con usted ya va a poder presentar este cuadro. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es en campo, es sintomático, ir excluyendo y haciendo diagnóstico diferencial y eliminando otras enfermedades. Tenemos que hacer un buen interrogatorio. ¿A qué me refiero? Tienen que ir cuestionando a las personas. Ya se habló mucho de hay que tener buena hidratación, buena alimentación, no tener esfuerzos al principio, no tomar ningún depresor del sistema respiratorio, que es o sedantes o alcohol. También se han reportado casos de mal agua de montaña arriba de los 1000 metros, caso México. Y si pasa en México, yo creo que puede pasar en diferentes partes del mundo. Diagnósticos diferenciales. Otras enfermedades que deben de tener en mente cuando se presenten este tipo de pacientes es deshidratación, infecciones virales, pacientes que se agotamiento por el esfuerzo físico, hipoglucemia, que es que tienen bajos niveles de azúcar en cuerpo, dolores de cabeza muy intensos como la migraña, personas que tienden a tener migraña en la altitud de residencia. No es que aumente la posibilidad de tener MAM, pero cuando tengan un cuadro de MAM, la cefalea va a ser mucho más intensa. Intoxicación por CO2, ¿no? Hacer que la fogata o lo que sea en lugares muy cerrados. Entonces, les pongo otra imagen. En esta imagen, si la comparamos con la otra, es muy similar, y esta persona lo que tiene es un caso de agotamiento. Entonces hay que tener un buen ojo clínico, decimos los médicos, para ser muy precavidos y estar al pendiente de qué es lo que está pasando, saber cómo ha sido el proceso de ascenso de esta persona y hacer las preguntas correctas. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento depende mucho de cómo se presenta la enfermedad y obviamente el nivel de experiencia de la persona, sobre todo el líder del grupo o el personal de salud que se encuentre. La hidratación no va a ser lo único que va a mejorar al paciente. Si solo fuera deshidratación, el cuadro se resuelve, pero como tenemos otras cosas, lo más seguro es que la hidratación no haga todo el trabajo. Identificarlo temprano es algo muy, muy importante. Si nosotros presentamos síntomas, está contraindicado dormir arriba, hay que tener una evolución y es darle un seguimiento a estas personas en las primeras 24 horas. ¿Para qué? Para ver que los síntomas no empeoren o se mantengan de la misma manera. Si los síntomas empeoran o se empieza a agravar el cuadro, hay que descender al paciente. Los tratamientos, el leve, el más común de todos, es el ascenso, lo interrumpimos, nos esperamos y este proceso de aclimatación puede tardar de 12 horas hasta 4 días. ¿Qué vamos a hacer si nosotros empezamos a ver un paciente con síntomas? Lo paramos y hacemos un tratamiento sintomático. ¿Esto qué es? Si me duele la cabeza, doy antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol o ibuprofeno. Si empiezo a tener náuseas, si empiezo a tener mareo, doy antieméticos. Nosotros usamos ondansetron. Si a pesar de esto el tratamiento no funciona, ya pasaron aproximadamente entre 6 y 12 horas de tu tratamiento inicial, damos acetazolamida. La acetazolamida nos va a ayudar mucho a acelerar el proceso de aclimatación por los mecanismos de acción del tratamiento. Si el cuadro empieza a evolucionar y los síntomas se vuelven mucho más graves, tenemos otro tipo de tratamientos. Podemos iniciar oxígeno a flujos más bajos, dexametasona, que este es efectivo en todos los tipos de MAM, y vamos a ver una mejoría en las primeras 4 horas. Y en los casos graves tenemos que tener en cuenta que necesitamos iniciar el descenso, pero para hacer el descenso necesitamos que ver
que el paciente puede enfrentarse al terreno. ¿Okay? Y el descenso tiene que ser entre 500 y 1000 metros. Esta es una imagen de una cámara hiperbárica, no me voy a meter mucho al tema, es muy complejo, pero el mecanismo que hace la cámara hiperbárica es aumentar la presión de oxígeno adentro, más o menos simula un descenso entre 1500 y 2000 metros para que la persona se sienta mejor y mejore la sintomatología. Y complicaciones que podríamos encontrar aquí es por la presurización que hay aquí, y si el paciente no puede presurizar bien, puede haber ruptura de tímpanos o intoxicación de osos, no voy a meter. En México tenemos un tema del uso de dexametasona para subir y bajar, porque son ascensos muy rápidos y cortos, y hay cierta controversia de si darlo y subirlo, darlo y bajarlo. Yo, en mi experiencia y lo personal es, yo sé que todos cuando vamos a algún monte queremos subir, llegar a cumbre y bajar, pero la montaña no se va a ir. Entonces mi experiencia es, prioricen su seguridad y la seguridad del grupo, porque si se expone uno, se expone a todos. Entonces, vayan a casa, tómense un matecito y regresen otro día. Profilaxis. La profilaxis, damos medicamento en situaciones especiales. ¿Cuáles son situaciones especiales? Personas que tienen riesgos moderados o altos, personas que van a hacer un rescate, una evacuación y vienen en helicóptero, en coche, y no se puede evitar este ascenso rápido, podemos dar acetazolamida. Es medicamento de elección, el efecto lo vamos a ver en la primera hora, máximo a las... Esa es mi campana. Hay varias dosis. El efecto de la acetazolamida se ha visto que no cambia desde 250 hasta 750 miligramos. Cualquier tipo de esas dosis vas a tener un resultado, un efecto óptimo. Hay otros papers que hablan que entre mayor sea la dosis de acetazolamida, aumentamos la posibilidad de efectos secundarios en el paciente. Entonces, el más frecuente es la parestesia, que es el hormigueo en las extremidades. Entonces, lo que podemos hacer es disminuir la dosis porque es cuestión de profilaxis. ¿Cuándo podemos iniciar acetazolamida? La podemos iniciar el mismo día, 24 horas antes, y lo podemos suspender cuando estamos 2 o más días en la misma altitud. Otro tipo de profilaxis es la dexametasona. La dexametasona, por el tipo de metabolismo que tenemos las diferentes personas que hacen más ejercicio y más, lo que hemos visto es que hay mucho ecoturismo y ya todos quieren ir a todos lados y no están físicamente preparados, pues las dosis son diferentes. Otras cosas extra que les quiero dar, porque siempre es bueno tener variedad de opciones y más como latinoamericanos, que luego es difícil el acceso a muchas cosas. El ginkgo biloba o ginkgo biloba, no hay estudios de control muy específicos, pero les puedo decir que el gramaje del día puede ser entre 80 miligramos a 120 miligramos y se ha visto que sí ayuda como la profilaxis. El ibuprofeno se ha comparado con la acetazolamida, pero no es más efectivo. Entonces, de acetazolamida a ibuprofeno, usemos acetazolamida y las hojas de coca, que es igual. Como es muy difícil tener un control en los gramajes y presentaciones, no hay estudios controlados que nos puedan decir si es óptimo o no. Ahora sí, el edema cerebral por gran altitud es poco frecuente, es mortal y estadísticamente raro que se encuentre si no presentamos edema de pulmón. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Es frecuente encontrarlo arriba de los 4000 metros de altura, aunque hemos visto que se han presentado casos a los 2100 metros. Es una progresión mal de algo de montaña. Los signos y síntomas, esto es importante que nosotros sepamos identificarlos. El edema cerebral, vamos a tener muchos síntomas neurológicos. El síntoma cardinal o el signo cardinal es la marcha táxica. La marcha táxica es este andar como borracho, que tambaleamos de un lado a otro. Alteraciones del estado de conciencia y los síntomas que presentamos en MAM. Una cefalea intensa, náusea, vómito, astenia. Otros síntomas que vamos a presentar que nos van a hacer pensar o ayudar en diagnósticos diferenciales son las alucinaciones, las parálisis o dificultad para movernos, las convulsiones. Cuando estamos en gran altitud es difícil o luego la gente quiere enmascarar estos síntomas. ¿Cómo podemos nosotros identificar si tienen algún síntoma neurológico? Pues la marcha táxica o el caminar borracho es muy fácil. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer que la persona camine en línea recta y que el talón y la punta toquen. Entonces, si se fijan, yo estoy sobrio y todo bien, pero me cuesta un poco de trabajo. Entonces, si a mí me tuviera algún problema de edema cerebral o estuviera en un caso extremo, me tambalearé de los lados.
Otra cosa es movimientos de coordinación, ponerse la máscara de oxígeno, ponerse los crampones, también delatan mucho a estos pacientes. Estado de conciencia, ¿qué quiere ser? Si la persona al principio era muy parlanchina, muy activa y luego se vuelve muy apática o muy callada, hay que tener eso en cuenta porque puede ser que algo esté pasando acá arriba. El tratamiento y prevención, lo mismo que en Málago de montaña, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a aumentar el flujo de oxígeno a 4 litros, hay mucho más concentración de oxígeno, y vamos a dar dexametasona. Se puede dar también a combinación con acetazolamida. La combinación con acetazolamida se ha demostrado que la combinación de acetazolamida y dexametasona tiene un mejor efecto que solo la dexametasona sola. Si tenemos solo uno, pues uno. No pasa nada. Y descenso. Cuando empecemos a ver estos síntomas neurológicos, alteración del estado mental, que ver al paciente y iniciar el descenso. El tratamiento de emergencia, este puede ser el tratamiento de emergencia es una dosis más elevada de dexametasona y por el estado de conciencia del paciente va a ser intramuscular o IV. No importa cómo se lo den, el chiste es que lo recibe el paciente. ¿Pueden dar IV intramuscular? Sí. Aquí les voy a dejar la liga y si quieren sacar su celular y escanear para que tengan los va a redireccionar a las guías de recomendación de la UIA, en donde no solo van a ver esta guía de Málago de montaña, edema cerebral, edema pulmonar, sino van a tener acceso a todas las demás. Súper.